Pancho, perro caliente o hot dog. Cuenta la historia que fue a nuestros antepasados primitivos a quienes se les atribuye la costumbre de rellenar las tripas de un animal con su propia carne adobada. Esto permitía conservar, almacenar y transportar la carne para que durante la caza se desperdicie lo menos posible, utilizando además las pieles y el cuero para cubrirse del frío. Así es que desde el año 3500 se registran varias versiones de salchichas de distintas civilizaciones, antigua China, Roma, Grecia y otras. Pero fue en Alemania donde gracias a muchos carniceros surgieron varios estilos, popularizando a dos características versiones que dieron lugar a esta creación: salchichas de Viena y Frankfurt, embutidas en tripas natural de ovejas. Estas versiones eran hechas con partes de cerdo, a diferencia del resto, usualmente fabricadas con cordero o vaca y solían comerse acompañadas con pan y mostaza en varias zonas de Alemania. Fue este tipo de salchicha, entre un pan suave y alargado, la que se le ocurrió vender en las playas de Coney Island a un carnicero alemán llamado Charles Feldman. Tanto fue su éxito que agrandó su local. Tiempo más tarde, uno de sus empleados puso un carrito vendiendo el mismo producto y tuvo tanto éxito que terminó teniendo muchos carritos más a lo largo de varias playas. Instantáneamente, esto se expandió en todo New York por cada esquina y mucho más tarde en cada rincón del planeta, quedando como un símbolo de la comida callejera. Acá, en muchas esquinas y hasta arriba de un tren, vas a encontrar un panchito. Provenzal. Cuenta la historia que se denominan hierbas provenzales a un tipo de hierbas aromáticas provenientes de la región del Mediterráneo, originarias de la zona de Provenza en Francia, lugar donde nació un adobo de aceite, ajo, romero, albahaca, laurel y perejil. Esta costumbre se expandió por sobre todo en Grecia e Italia. La llegada de los inmigrantes italianos a Argentina se popularizó por la zona portuaria de Buenos Aires, y dada la poca variedad de aromáticas en ese entonces, solo se hizo con ajo y perejil, llamándola provenzal, como el gentilicio de la ciudad francesa en la que nació. Esta era utilizada en su mayoría para acompañar carnes o pastas, y hoy, como al ajo, la amas o la odias. ¿Y a vos, te gusta la hamburguesa? Cuenta la historia que el primer registro viene de los patricios romanos, quienes comían carne picada con piñones, sal y vino. Luego de eso, se sabe que los mongoles y turcos, que formaban parte de los pueblos tártaros, usaban la carne entre sus monturas para deshidratarla. Y si bien no la consumían al 100%, ya que la usaban en su mayoría para arreglar la montura, podrían consumirla en algunas ocasiones durante los largos viajes, picada con especias, ya que no era una carne de gran calidad, sino que se mantenía más tiempo conservada. De mano de los tártaros del lado ruso, es que llega a Alemania la costumbre de consumir carne molida con especias, dándose su consumo sobre todo en la zona de Hamburgo. Fue a mediados del 1800, con la inmigración a Alemania a Estados Unidos, que llevó a este plato generándose así una nueva versión a la cual llamaban Hamburg Steak, filete al estilo de Hamburgo. Así fue como en 1895 unos marineros le comentan esta receta a Louis Leisen, un cocinero a quien se le ocurre picar la carne más fina y ponerla entre la plancha para luego acompañarla con queso entre dos panes chatos. Esto se popularizó rápidamente y años más tarde se hacían miles de versiones a lo largo de todo el país, siendo hoy ya un patrimonio de la humanidad. ¿Existirá algún ser humano al que no le guste? Salsa Golf. Cuenta la historia que nació en la ciudad de Mar del Plata en el año 1920 en el Golf Club. Ahí, el químico Luis Federico Leloir, quien años más tarde ganaría el Premio Nobel de Química, jugaba ocasionalmente y solía pedir con sus amigos mariscos y camarones, a los cuales los acompañaba usualmente con varias salsas. Un día, indeciso, decidió combinar la mayonesa con el ketchup, y en esa simple acción nace esta salsa, la cual al principio llamó salsa rosa, pero luego le cambió el nombre y le puso salsa golf, en honor al club donde fue creada. Esta combinación se expandiría por el país y luego por todo el continente. En algunos lugares la siguen llamando salsa rosa, aunque en Argentina siempre le digamos: en estas Pascuas comete una buena rosca. Cuenta la historia que su origen se remonta a la época del Imperio Romano. Ahí se utilizaba para celebrar las fiestas del dios Saturno. Se festejaba durante los días más largos del solsticio de invierno. Se decía que su forma representaba la corona y las frutas simbolizaban joyas en esa corona. Esta se repartía entre esclavos y plebeyos y se cortaba en pedazos para repartir. En su interior llevaba escondida una alubia seca.
El que encontraba esa alubia oculta en la masa se convertiría en rey por un día. Más tarde, en la Edad Media y con la llegada del catolicismo, se le dieron simbolismos religiosos para la época de Pascuas, denominándola Rosca de Reyes, por los Reyes Magos. Pero se popularizó durante el reinado de Luis XV en Francia, convirtiéndose en una tradición religiosa muy marcada ya en toda Europa. Pero en vez de alubias se escondían pequeñas joyas o dijes, y años más tarde se llevaría a México durante la conquista española, expandiéndose luego por algunos países de Latinoamérica, sobre todo en Argentina y México.